Existe una cifra demoledora que el gobierno de Dubái y sus equipos de comunicación están ocultando desesperadamente en sus pomposos comunicados. La bolsa de valores de Dubái se hundió un 15% en una sola jornada aquel 11 de marzo de 2026. Olvídense de las estadísticas turísticas vacías o de los porcentajes de ocupación hotelera que solo sirven para la foto. Es el propio mercado financiero de la ciudad reaccionando a lo que miles de residentes ya habían decidido: largarse de allí. Esa determinación tan drástica la tomaron en los días previos a que todo saltara por los aires. Presten atención al contexto real para entender qué es lo que ha provocado esta huida masiva de los habitantes. Los ataques iraníes que estallaron el 28 de febrero no fueron los que inventaron este éxodo de Dubái. Simplemente fueron el detonante final que hizo que toda la presión acumulada estallara de golpe. Porque la versión lenta de esta pesadilla, la que no necesita misiles cruzando el cielo, llevaba años gestándose en la sombra. No se veía humo saliendo del Burj Al Arab, pero la indignación ya ardía con fuerza en los foros de expatriados. El descontento crecía sin pausa en los grupos de WhatsApp y en las tensas charlas nocturnas dentro de los bloques de apartamentos. Se mascaba la tragedia cuando llegaba el pago del alquiler anual mediante cheques posfechados y la cifra escrita en ellos volvía a dispararse. La peña en Dubái ya estaba haciendo las maletas y marchándose mucho antes de que sonara la primera sirena de guerra. El conflicto armado solo empujó a los indecisos a dejar de darle vueltas y empezar a moverse de una vez por todas. Permítanme desglosar primero los datos de esta agonía lenta, porque son la clave para entender por qué el impacto final fue tan brutal. Los alquileres residenciales en Dubái encadenaron 22 trimestres seguidos de subidas antes de que estallara la crisis de 2026. Estamos hablando de 5 años y medio de una escalada de precios absolutamente implacable y sin frenos. Durante el año 2025, el coste de los apartamentos se disparó un 29% comparado con el ejercicio anterior. El alquiler de las villas subió un 28%. Para alguien con un sueldo fijo, esto no es un ajuste, es un atraco. Ese 29% suele ser el abismo entre la vida de lujo que les vendieron y la realidad asfixiante que están sufriendo. Y aquí tienen el detalle sobre el funcionamiento del alquiler en Dubái que las guías de mudanza suelen ocultar con mucho cuidado. Olvídense de pagar mes a mes. Los caseros allí exigen el pago anual mediante 1 o 4 cheques con fecha futura. Estos cheques cubren el año completo. Si pretendes alquilar un piso de una habitación en la Marina o el centro, te enfrentas a un desembolso anual de entre 80.000 y 120.000 dirhams del tirón. Eso implica tener disponibles entre 22.000 y 33.000 dólares líquidos listos para entregar en esos cheques. Ese dinero debe estar en tu cuenta el mismísimo día que firmas el contrato. Y si eres una familia con 3 hijos, el pago inicial exigido sube hasta los 150.000 o incluso 200.000 dirhams como mínimo. Ese es solo el peaje por entrar, y encima tu alquiler volvió a subir un 29% al año siguiente. Halian, una de las mayores agencias de reclutamiento del Golfo, soltó la bomba en su informe de mercado de 2025. Revelaron que, aunque el 40% de los profesionales recibió un aumento, fueron apenas unas migajas ridículas. Las subidas rondaron solamente entre un 5 y un 10%. Su director ejecutivo, Stuart Fry, fue directo a la yugular. Estos incrementos salariales son papel mojado ante el coste de vida desbocado que azota a los Emiratos Árabes Unidos. Esto es sangrante en temas de vivienda y educación. Y ojo a la palabra educación, porque merece un capítulo aparte. Los colegios privados en Dubái cuestan desde 12.500 hasta 150.000 dirhams por cada año escolar. Todo depende del plan de estudios, pero lo peor es que las escuelas públicas están prohibidas para los hijos de extranjeros. Así que una familia con 2 niños en un colegio británico de gama media se está dejando una fortuna absoluta. Hablamos de gastar entre 100.000 y 160.000 dirhams anuales exclusivamente en que tus hijos reciban educación. Sumen eso a un alquiler que subió un 29%, mientras tu empresa solo te aumentó el sueldo un rácano 7%. Hablemos ahora de quién tuvo la visión de predecir este desastre mucho antes de que el resto se atreviera a abrir la boca.
Habib al-Mula es un influyente abogado emiratí que lleva tiempo analizando estas tendencias con una precisión quirúrgica. Él ya advertía que muchos residentes estaban al límite por la carga financiera de la ciudad mucho antes de la explosión final. El abismo entre los precios por las nubes y los salarios congelados ha creado una ratonera para las familias de expatriados. La gente está tomando ahora decisiones drásticas sobre su permanencia en la región, mientras el coste de vida no para de escalar. Analicemos de cerca quién fue capaz de ver venir esta tormenta antes de que el pánico se hiciera evidente para todos. Habib al-Mula, el prestigioso jurista emiratí, ya había puesto el dedo en la llaga sobre estas crudas realidades financieras. Fue un abogado local quien rompió aquel silencio sepulcral tan típico de los Emiratos. Se atrevió a denunciar públicamente aquel caos circulatorio en diciembre de 2024. Pero no se detuvo ahí. Le confesó a un columnista que las matrículas escolares eran un auténtico robo, sumado a la libertad de los caseros para subir alquileres salvajemente. Y que los impuestos estatales estaban empujando a los extranjeros a largarse del país. Soltó entonces una advertencia que debió retumbar con muchísima más fuerza de la que tuvo. Una vez que esa gente se marcha, es casi imposible lograr que regresen. No basta con presumir de que estamos cazando a tipos multimillonarios para vivir aquí. Son una élite. Pero si perdemos a la clase media, el motor nacional se gripa. Leedlo bien. Habla un abogado emiratí, no un periodista extranjero ni un político rebelde. No es un expatriado resentido gritando que Dubái está perdiendo a su gente trabajadora. Y que la táctica de sustituirlos por magnates no es una solución que funcione. Hasnain Malik, un estratega de peso en mercados emergentes para la firma Tellimer, ya venía avisando de este punto crítico en sus informes de mercado globales. Dubái tiene mucho a favor, pero si vivir allí es un lujo inalcanzable, el crecimiento de la población peligra. Y no son opiniones de cuatro locos. Son análisis de expertos que se juegan el prestigio y el cuello en este tablero, gritando lo que las estadísticas de los alquileres ya estaban demostrando a voces. En septiembre de 2025, UBS publicó su índice global de burbujas inmobiliarias. Dubái quedó quinta entre las ciudades con mayor riesgo de estallar por completo. Fitch predijo ese año un desplome del 15% en precios de viviendas para finales de 2025. Y ojo, que estos vaticinios de desastre no hablaban de guerras, sino de la fragilidad de los cimientos de su economía. Y entonces, el estruendo del conflicto bélico lo cambió todo. Así narran el horror quienes estuvieron allí cuando el cielo se rompió en pedazos. Porque esto no va de tablas de datos frías ni de índices de rentabilidad. Es la historia de seres humanos tomando decisiones límite en tiempo real. Iman Abbas llevaba viviendo 9 años y medio buscando su futuro en Dubái. Egipcia de California, se encontró de pronto atrapada en una ratonera de fuego. El 28 de febrero empezaron los ataques iraníes y ella quedó totalmente bloqueada. Dijo que los aeropuertos chaparon porque los misiles volaban por todas partes del cielo. Pasó 2 días en vela buscando desesperadamente una forma de escapar de aquí. Apenas dormías 1 hora, confesó, porque el estruendo de los misiles no cesaba nunca. Con las sirenas atronando, estabas en vela y con el alma destrozada por el trauma. Nick Rolls Davis, abogado llegado de Londres en 2022, decidió aguantar. Contó que la vigilancia era máxima en las calles, sobre todo al caer la noche. Se oían perfectamente las explosiones en el aire. No era pánico desbocado, pero sabían perfectamente que la guerra ya no era algo que pasaba en países lejanos. Glenn Porson, publicista mudado a Dubái en 2025, lo describió todo. Como una mezcla bizarra entre la rutina normal y una tensión que cortaba el aire. El 6 de marzo recibió una orden de evacuación mientras estaba cenando tranquilamente. Se gestionó sin caos, aunque el restaurante estaba hasta los topes de clientes. Global Guardian, firma de seguridad de un ex boina verde estadounidense, confirmó que el martes, tras el primer fin de semana de ataques brutales, ya tenían a 7 grandes empresas pidiendo un plan de salida urgente. Gigantes financieros y consultoras de élite planean evacuar a miles, entre 1.000 y 3.000 empleados por cabeza. Nombres de peso como Goldman Sachs, Citibank, Standard Chartered, BlackRock y JP Morgan están en alerta. Hasta el personal de BNP Paribas en la torre del DIFC recibió la orden de marcharse a casa.
El 9 de marzo, el Departamento de Estado estadounidense elevó la alerta de viaje a los Emiratos al nivel 3. Ese es el punto crítico donde la recomendación oficial es considerar seriamente abandonar el país de inmediato. Pero aquí es donde la historia revela su cara más oscura y perturbadora. Los ataques iraníes no solo destrozaron la sensación de seguridad física de los residentes, despertaron un pánico legal absoluto que permanecía latente, justo debajo de la superficie, para cualquiera que se hubiera detenido a pensar en su verdadera situación en Dubái. Mientras la crisis estallaba, el gobierno de los Emiratos lanzó una advertencia letal a sus habitantes. Difundir datos no oficiales sobre los ataques en redes sociales conlleva cárcel bajo leyes de ciberdelincuencia. 21 personas ya enfrentan cargos criminales por simples publicaciones vinculadas a los bombardeos iraníes. Según Detained in Dubai, esa organización que auxilia a los extranjeros que terminan atrapados en el complejo engranaje legal de los Emiratos. Rada Stirling, su fundadora, rompió el silencio con una declaración que sacude los cimientos del sistema. Sus palabras merecen un análisis profundo porque lo dicen todo. Afirmó que amenazar con prisión por compartir vídeos, fotos o noticias sobre los ataques fue un error estratégico que les saldrá muy caro. Fue el golpe de realidad para millones de expatriados. No viven en esa sociedad libre y abierta que tanto les juraron. Esa es la verdad. El hecho crudo que ignoraron durante años para poder disfrutar del espejismo de Dubái. Un pacto pragmático, un intercambio silencioso, de libertad por sueldos libres de impuestos, sol eterno y un estilo de vida de lujo. Pero la crisis, en cuestión de días, arrastró esa realidad oculta hasta ponerla frente a sus ojos. Residentes con vidas enteras allí, construyendo sueños paso a paso, pagando colegios de élite y alquileres astronómicos cada año, despertaron sabiendo que contar lo que pasaba ante su ventana podía costarles su libertad. Ese nuevo cálculo sobre el precio real de su seguridad es lo que está vaciando la ciudad hoy. Jim Crane, experto del Instituto Baker de la Universidad de Rice, lo describió con una frialdad absoluta desde el exterior. El modelo de Dubái se sostiene sobre el cerebro, el músculo y el capital de los extranjeros. Necesitas estabilidad y garantías de hierro para atraer al talento internacional más brillante. La promesa de estabilidad murió, la seguridad colapsó y la supuesta libertad legal, siempre frágil, se volvió una mentira imposible de sostener. La versión lenta de este fracaso hablaba de alquileres, tráfico y un techo de cristal que impedía la ciudadanía sin importar cuánto aportaras al país. La versión acelerada es de misiles, celdas y vuelos privados de $250.000 para huir del desastre, con mascotas abandonadas en las calles. Es la misma tragedia, con distinto ritmo. El éxodo masivo de esa semana terrorífica de marzo de 2026, el mismo que goteaba familia tras familia durante 2024 y 2025, pero concentrado. Si escapaste o estás pensando en hacerlo, deja tu historia abajo, porque esto no ha terminado. Si valoras este tipo de periodismo que va al grano, suscríbete ahora mismo, porque vamos a seguir informando sobre cada paso de esta crisis.